Muy buenas tardes a todos los espectadores. Los integrantes de este apartado son Emily Casas, Natalia López, Sebastián Delgado, Kelly Aguirre y quien les habla, Brian Romero. Hablando un poco de José Jimeno San Cristán, nació en 1947 en un pequeño pueblo de España llamado Teruel, en una época de hambre, miedo, cicatrices de guerra, pobreza intelectual, tareas de campo, la regla como instrumento punitivo, naturaleza e infancia sin cultura. En 1965 cursa el bachillerato y en Zaragoza la diplomatura en Magisterio y los años comunes de Filosofía y Letras. 2 años después, llega a la Universidad Complutense de Madrid a cursar los años de especialidad en Pedagogía, un territorio intelectual particularmente devastado por la mediocridad, una extraña mezcla de oscurantismo escolástico y doctrinario, con un despertar estadístico de aplicaciones mecanicistas. En 1974 inicia su carrera como ayudante universitario. En 1975 adquiere el título de doctor en Pedagogía por la Universidad Complutense. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia López y hablando un poco sobre el contexto histórico y social, fue catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. Fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid y en Salamanca. Fue asesor del Ministerio de Educación y Ciencia José Maravall en el primer gobierno socialista de España. También fue un pedagogo e intelectual crítico muy comprometido con la modernización, innovación y mejora de la educación. Como profesor universitario, intentó modernizar la cultura pedagógica española a las nuevas corrientes más plurales que habían surgido en Europa. A partir de eso, colaboró con el gobierno español para crear un nuevo marco curricular con el fin de sentar las bases formativas de un nuevo modelo profesional de la educación. En el año 2010 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Málaga y se jubiló. Al año siguiente recibió el mismo reconocimiento por la Universidad de San Luis en Argentina. El profesor José Jimeno San Cristal es autor de múltiples artículos, numerosos capítulos de libros y una treintena de publicaciones de su autoría, entre los que están la teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum, que va en su séptima edición, y la pedagogía por objetivos, obsesión por la eficiencia, que está en su decimosegunda edición. Entre sus publicaciones cabe resaltar las siguientes: Una escuela para nuestro tiempo, 1971, Autoconcepto, sociabilidad y rendimiento escolar, 1976, y la que es más reconocida de él es la Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum, 1981. Él entiende la evaluación como un aprendizaje de los alumnos y como el proceso por medio del cual los profesores extraen información de diversas fuentes para llevar a conocer el valor del estudiante en el aula. Asimismo, puedes hacerlo partícipe de ella. Allí se valoran los resultados obtenidos y los objetivos deseados por parte del estudiante y asimismo del profesor en compañía. Jimeno, por otro lado, no estaba de acuerdo que la evaluación formativa eh, tuviera como un proceso de aprendizaje controlado y donde el maestro jugaba el papel autoritario en el aula, pues él decía que no era sencillo, ya que los estudiantes en el aprendizaje no debían sentir ni ansiedad ni estrés por aprender. Por otro lado, pues lo que les comentaba sobre el clima autoritario por parte del maestro, no debe haber este control, ya que pues no es satisfactorio el aprendizaje del niño, este proceso. Por otro lado, pues no se potencia tampoco el diálogo crítico en este ambiente junto con el profesor y el alumno, ya que pues el alumno no va a tener la confianza posible o la confianza necesaria para poder comunicarse con su maestro. Él hace referente a tres modelos. El primero nos habla sobre el contenido y la práctica, que son aquellas que institucionalmente piensan en estructurar y conseguir una finalidad que expresan en un conjunto de factores que lo determinan.
Se habla de la calidad de la enseñanza a través de la medición del aprendizaje, la base de análisis en la profesión como docente, la base de conocimiento entre teoría y conocimiento de la práctica. El segundo es un esquema para diseñar la práctica. Es una toma de decisiones en el currículo de la acción para determinar una programación dirigida a los docentes. Hace como referente a la capacidad de realizar planes dentro de uno de los determinadas condiciones. Por último, nos habla sobre el currículo evaluado, donde dice que tiene como función la actividad de evaluar a los docentes en un proceso de enseñanza de manera informal y formal. Pues también hace contexto a 4 aportes que es el currículo prescrito, los profesores, los alumnos y el currículo en el aula. Él hace referente a 3 modelos. El primero es el contenido de la práctica. Dice que son aquellas que institucionalmente piensan en estructurar y conseguir una finalidad que expresan en un conjunto de factores que lo determinan. Se habla de la calidad de la enseñanza a través de la mediación del aprendizaje, la base de análisis en la profesión como docente, la base de comunicación entre la teoría y la práctica. El segundo es esquema para diseñar la práctica. Es una toma de decisiones en el currículo y la acción para determinar una programación dirigida a los docentes. También habla de la capacidad de realizar planes dentro de unas determinadas condiciones. Por último, es el currículo evaluado. Tiene como función la actividad de evaluar a los docentes en un proceso de enseñanza de manera informal y formal. Pues él habla sobre unos contextos que son el currículo prescrito, los profesores, los alumnos y el currículo en el aula.